¿Qué tal? Mi nombre es William González Serrano, analista del área de análisis de inversiones de Citibanamex y les presentaré el resumen de mercado de esta semana, además que quiero compartirles algunas reflexiones acerca de la renta variable en Estados Unidos. Primeramente, quiero comentarles lo que sucedió esta semana en los mercados financieros, en los cuales observamos un desempeño negativo de los principales índices de Estados Unidos. Observamos que el S&P 500 cayó alrededor del 1.3%, el Nasdaq 2.2% y el Dow Jones cayó 0.7%. Eso sucedió luego de que la calificadora Fitch Ratings bajara la calificación crediticia de Estados Unidos de AA+ desde AAA. Esto debido al aumento de la deuda y el deterioro en la expectativa fiscal estadounidense. También conocimos algunos indicadores relevantes en cuanto a la actividad económica de Estados Unidos. Las manufacturas continuaron en zona de contracción económica, registrando 46 puntos, mientras que la actividad de servicios se expandió al registrar alrededor de 52.7 puntos. Con respecto al empleo, la nómina no agrícola correspondiente al mes de julio adicionó 187,000 nuevos puestos, por debajo de las expectativas, pero sí hay que comentar que la tasa de desempleo nuevamente se ubicó en niveles de 3.5% desde el 3.6%. Por otra parte, en México también conocimos la estimación oportuna del PIB del segundo trimestre de 2023, en el cual mostró que la economía mexicana sigue avanzando, ya que registró un crecimiento anual del 3.6% desde el 3.7% reportado en el primer trimestre de este año. Destacó que todos los sectores de la economía avanzaron. Ahora sí, pasemos al tema de las reflexiones en cuanto a la renta variable en Estados Unidos, en la cual al parecer se encamina a ser uno de los activos más ganadores en este año. Recapitulando un poco de lo que sucedió en la renta variable en Estados Unidos, es importante mencionar que los principales índices con su desempeño favorable se encaminan a ser uno de los activos que mayor rendimiento aporta en los portafolios en este año. El avance que ha tenido las acciones en Estados Unidos no inició en este año, sino que comenzó desde octubre del año anterior, cuando el S&P 500 cotizó en niveles mínimos, y a partir de allí el rendimiento del S&P 500 ha sido de dos dígitos, acumulando alrededor de un 26%, mientras que las acciones de tecnología o acciones de crecimiento del Nasdaq han tenido un mejor rendimiento del 34%. Llevamos un par de meses desde que el mercado accionario de Estados Unidos ha incorporado en sus cotizaciones una probabilidad de un aterrizaje suave en la economía. Eso a diferencia de lo que habían pensado los analistas del consenso. Lo anterior se diferencia en las cotizaciones del 2022, cuando el S&P 500 cotizaba, si ustedes recordarán, en niveles de 3.800 puntos. Y el mercado estaba incorporando en sus cotizaciones exactamente eso, un escenario de recesión moderada, con un panorama que anticipaba aspectos como caídas en las utilidades, en línea con una recesión en este año, que las expectativas de inflación se mantuvieran ancladas y descartando una política menos restrictiva por parte de la Fed, además de un lento descenso en la inflación hacia el objetivo. De estos supuestos, se destaca que las utilidades sí han sido resilientes, acompañadas de expectativas de crecimiento económico en Estados Unidos que poco a poco han ido mejorando, al menos para este año. Con relación a la Fed, no hemos visto un patrón claro en cuanto al destino de la política monetaria, ya que, por un lado, la Fed tuvo 10 meses consecutivos de alzas en su tasa de referencia, pero por otro, hizo una pausa en junio para después retomar el camino de aumentar su tasa, y esto para seguir combatiendo la inflación, que a pesar de haber descendido, la inflación sigue por encima del objetivo que tiene la Reserva Federal. Por otro lado, los resultados de empleo ni la actividad de servicios se han deteriorado, por lo que la expectativa de recesión al menos ya se pronostica para el primer semestre de 2024. Se podría pensar que, al no ver la recesión en este año, es el principal catalizador de la renta variable en Estados Unidos, pero esto no es así, ya que aun cuando el mercado presenció una crisis en la banca regional en Estados Unidos en marzo pasado, en donde quebraron 3 bancos de nicho y en ese momento se pensaba que la recesión en la economía estaba muy cerca, las acciones de las autoridades
y los mismos participantes de la banca evitaron que esta crisis de todos los bancos de nicho, todos los bancos regionales, se extendiera a otros sectores. No cabe duda de que la razón principal del avance del mercado que se dio a partir de inicios de junio fue consecuencia de la euforia que está generando la inteligencia artificial, lo cual ha sido benéfico para las empresas de tecnologías de la información y servicios de comunicación. De hecho, el último rally de mercado ha sido tan relevante debido a que solo 8 empresas de las llamadas megacaps aportaron la mayoría del avance del S&P 500, además de que la reducción en las tasas reales de Estados Unidos también ha ayudado al buen desempeño accionario. Ahora, los reportes corporativos del segundo trimestre han demostrado el buen momento que viven las empresas en Estados Unidos. Hemos observado que la mayoría de esas empresas que han reportado lo hacen mejor de lo esperado por el consenso, y eso ya comenzó a justificar los avances del mercado accionario, siendo que antes de la temporada de reportes algunos analistas mostraban cierta cautela en la renta variable de Estados Unidos. Lo anterior se reflejaba en los estimados del consenso de analistas para el objetivo del S&P 500 a finales de año, que en un principio tenían un promedio de 4.000 puntos, pero las estimaciones han avanzado hasta los 4.300 puntos. Además, con algunas instituciones estimando niveles de hasta 4.600 puntos a final de año, prácticamente muy cerca a los niveles que está cotizando actualmente el índice accionario. Y es que no solo las empresas tecnológicas de Estados Unidos han avanzado, sino que se ha visto que las empresas de sectores más ligados a la economía tradicional han tenido buenos rendimientos en las últimas semanas. Tal es el caso del índice Dow Jones, que por lo que podemos percibir en el panorama, el mercado sí está convencido del esperado aterrizaje suave en la economía. Ya no solo ha sido consecuencia de la gran expectativa de la inteligencia artificial, que no deja de ser un tema sobre la mesa en los inversionistas, sino que la resiliencia de la economía ha beneficiado a los sectores cíclicos. Hay un panorama más benigno para las acciones hacia 2024 y el crecimiento en utilidades podría ser de 4.2% para 2023 y de 11.4% para 2024. Lo anterior demostraría que las utilidades del S&P 500 son resilientes y probablemente no se vean impactadas por una recesión. Tomando en cuenta que el rendimiento potencial para fin de año por parte del consenso implica un ajuste en las acciones, lo más conveniente sería tomar esas bajas del mercado. Como ya se mencionaba anteriormente, las utilidades estimadas para 2024 y las expectativas son positivas para la rentabilidad en Estados Unidos, con la probabilidad de que haya una aceleración en el crecimiento para 2024, principalmente por el sector de tecnologías de la información. Las oportunidades de ajuste podrían venir de temas que aún aquejan al mercado, como el reciente retroceso de las acciones por la baja en la calificación de Fitch Ratings de Estados Unidos de AAA a AA+ en escala global, todo debido a temas relacionados a su endeudamiento. Desde el punto de vista de la institución, los estrategas de Citi Research aumentaron el objetivo para el índice a 4.600 puntos para fin de año y 5.000 puntos para mediados del siguiente, y están convencidos de posicionarse en las bajas del mercado porque la expectativa para Estados Unidos sigue siendo favorable. Los supuestos de un escenario de aterrizaje suave en la economía que tiene un 40% de probabilidad para el siguiente año implicarían aspectos como que la inflación progrese lo suficiente, que la Fed comience a recortar su tasa de referencia hacia una tasa más neutral, que el empleo siga robusto y que el crecimiento comience a ser más alto. Parece factible que este escenario se dé, aunque no hay que descartar un escenario de una recesión moderada que tiene una probabilidad de 50% para mediados del siguiente año. En este escenario, el crecimiento de la economía sería plano o ligeramente negativo, y la Fed mantendría su tasa hasta tener señales de un progreso en la inflación. Además, el análisis de sensibilidad con respecto a los estimados de utilidades por parte de Citi Research y el múltiplo que podría pagar el mercado indicó que en un escenario alcista para el S&P 500, este podría cotizar incluso hasta los 5.800 puntos a mediados del 2024, lo que implica que el mercado pague entre 23 y 24 veces por las utilidades estimadas. No es algo que se espere, pero tampoco hay que descartarlo del todo.
Muchas gracias por su atención.